Cuando Harold Merton compró aquel perro viejo por apenas unos cuantos dólares en la subasta de ganado, todos los presentes soltaron carcajadas. «Es inútil», murmuraron. «No servirá para nada». Pero a la mañana siguiente, el perro desapareció. Cuando Harold por fin lo encontró, cavando desesperadamente junto al límite del bosque, descubrió algo que el pueblo entero había enterrado bajo años de silencio, una verdad que nadie se atrevía a mencionar. Harold nunca había creído en el destino. Para él, la vida se forjaba con trabajo duro, arreglando cercas antes del amanecer, con las manos partidas por la helada, y durmiendo solo cuando la tierra dejaba de murmurar. Su granja, perdida en un valle olvidado del medio oeste, había conocido tiempos mejores. El tejado del granero se caía a pedazos, el viejo tractor más tosía que avanzaba, y las cosechas. Bueno, la tierra había dejado de ser generosa hacía ya demasiados años. Aquella mañana, Harold no salió buscando compañía. Fue a la subasta del condado con la intención de comprar algo de comida, y con suerte, una bomba de agua de segunda mano si el precio era razonable. Pero entonces lo vio. Un perro viejo, cruzado de pastor, moteado y de mirada penetrante, encadenado a un poste astillado detrás del galpón. Sus costillas sobresalían bajo un pelaje sucio y su mirada, aunque nublada por los años, brillaba con una extraña lucidez. La etiqueta en su cuello decía lote número 38. No ladraba, no gimoteaba. Solo miraba. Harold preguntó qué harían con él. «Lo sacrificarán al mediodía», respondió el empleado, encogiéndose de hombros. «No se puede alimentar a un perro callejero que nadie quiere. Es solo una boca más que alimentar». Algo se rompió dentro de Harold. No supo decir por qué. Tal vez fue la dignidad con la que el animal permanecía sentado, a pesar del abandono. Tal vez fue su silencio. Sacó un billete de $20 y lo tendió sin decir una palabra. «Como quieras», murmuró el hombre. Cargó al perro en su vieja camioneta y condujo de vuelta por el camino de tierra que cortaba su propiedad como una vieja cicatriz. Abrió el portón trasero. «Vamos», dijo. El perro saltó, lento pero firme. Olfateó el aire con calma y caminó hacia el granero sin cojear, como si ya conociera el terreno. Esa noche, Harold le dejó una manta en el porche. El perro no se movió de allí. Durmió hasta el amanecer, tranquilo, inmóvil, como si agradeciera simplemente el calor bajo su cuerpo y el silencio a su alrededor. Pero al despertar, el perro ya no estaba. Harold no era un hombre sentimental. Nunca lo había sido. Sin embargo, al ver la manta vacía, algo le apretó el pecho de forma inesperada. El viejo perro, al que aún no le había puesto nombre, no se había movido en toda la noche. Ni siquiera para rascarse. Había dormido hecho un ovillo, como un ser roto que por fin encontraba refugio. Y ahora, se había esfumado. Miró a su alrededor. El cuenco de agua estaba a medio consumir. Así que el perro se había levantado. Pero la comida, restos de guiso y pan de maíz, seguía intacta. Y eso sí que era raro. Ni siquiera un perro enfermo ignoraría la comida, a menos que algo más poderoso hubiera captado su atención. Se puso las botas, tomó su abrigo de invierno y bajó del porche. Sus ojos recorrieron el terreno. La finca se extendía en todas direcciones. Tierra quebrada, cercas vencidas, surcos secos donde antes crecía trigo dorado. Más allá del pastizal norte, una línea de pinos oscuros marcaba el comienzo del bosque. Pocos se atrevían a adentrarse allí. No por miedo a lo físico, sino por esa densidad de ramas, raíces y silencios que parecía tragarse a quienes se aventuraban demasiado lejos. Harold no temía a los árboles. De joven había cazado en ese bosque muchas veces. Pero algo en su interior le decía que, si el perro había ido a algún sitio, era precisamente allí. Silbó fuerte, una vez. «Aquí, chico», gritó. Nada. Ningún susurro. Ningún movimiento. Solo el viento. Encendió su viejo todoterreno y se dirigió hacia la línea de árboles. El sol proyectaba largas sombras sobre el campo helado, y la escarcha brillaba como cristales en los alambres de las cercas. Al llegar al bosque, apagó el motor. Escuchó.
Por un instante, el mundo pareció contener la respiración. Y entonces lo oyó. Un leve sonido de garras escarbando el suelo congelado. Después, el crujido suave de hojas secas movidas por algo con peso y urgencia. Siguió el sonido a pie, con pasos firmes pero cautelosos. Las ramas rozaban su abrigo y el aire gélido le mordía la piel. Caminó casi 10 minutos entre sombras y raíces cuando, de pronto, algo se movió entre los troncos. Allí estaba. El perro. Agazapado. Las patas delanteras firmes en la tierra, como si protegiera algo. Y en ese preciso instante, Harold comprendió que había algo más que madera y musgo entre aquellos árboles. Había un secreto esperando ser desenterrado. Escarbaba con furia bajo un espeso manto de zarzas, justo al pie de un roble caído y desgajado por los años. Su cuerpo estaba rígido, tenso, concentrado, como una cuerda tirante a punto de romperse. No era un comportamiento errático ni impulsivo. No. Cada zarpazo era intencional, preciso, como si respondiera a un mapa invisible grabado en su memoria. Gritó Harold, abriéndose paso entre la maleza. ¿Qué demonios estás haciendo? El perro no alzó la vista. Seguía cavando con una desesperación que ya no parecía animal, sino humana. Harold llegó justo a tiempo para ver cómo el perro desenterraba algo que le hizo contener la respiración al instante. Era un trozo de tela andrajosa, sucia, deshilachada, pero inconfundible. Azul brillante. Estampada con pequeños dibujos animados casi borrados. La clase de camisa que llevaría un niño. Y el aire pareció congelarse. El perro se apartó lentamente. Se sentó a un lado, en silencio, con los ojos fijos en Harold. Pero aquellos ojos ya no eran opacos ni viejos. Estaban vivos. Despiertos. Esperando. Harold se arrodilló con manos temblorosas y apartó la tierra húmeda. Desenterró otro objeto, una cremallera oxidada, pegada a lo que parecía una esquina deshilachada de mochila escolar. Al lado, apenas más profundo, algo brillaba bajo la luz. Una etiqueta de plástico rayada, casi ilegible. La giró con cuidado. Mason Carter. Segundo grado. El corazón de Harold latió con violencia. Ese nombre, claro que lo recordaba. Todos en el pueblo lo recordaban. 7 años atrás, Mason Carter, un niño de apenas 8 años, había desaparecido durante una excursión familiar, a más de 2 condados de distancia. Una tormenta inesperada arrasó la región, provocando aludes de tierra y desbordes de ríos. Buscaron durante semanas. Los padres acamparon durante meses, rogando por un milagro. Pero con el tiempo, el Estado lo declaró oficialmente muerto. Y desde entonces, ni una pista. Hasta ahora. Harold se incorporó con lentitud, sin apartar los ojos del perro. ¿De dónde diablos has salido? Murmuró. El perro no respondió, claro, pero se levantó. Se alejó del agujero raso con calma y comenzó a internarse en el bosque sin mirar atrás, como si la respuesta a esa pregunta estuviera aún por revelarse. Y Harold supo, en lo profundo de su ser, que debía seguirlo. Solo vaciló un segundo antes de caminar tras él, sin saber que lo que tenía por delante no era simplemente la resolución de un misterio, sino el descubrimiento de una verdad sepultada hace casi una década, junto con algo más que recuerdos, promesas, dolor, abandono. El viejo perro se desplazaba con seguridad, zigzagueando entre pinos retorcidos como si estuviera recorriendo un sendero que había memorizado hacía mucho tiempo. Harold iba tras él, un paso por detrás, agachándose bajo ramas bajas, con el aliento convirtiéndose en nubes blancas en el aire gélido. El bosque se cerraba a su alrededor, volviéndose más denso, más oscuro, más silencioso. La luz del cielo se filtraba apenas, como si el propio tiempo retrocediera. Y sin embargo, el perro seguía. No dudaba. No se detenía. No vagaba. Guiaba. 20 minutos después, Harold sintió el ardor familiar en las rodillas, la punzada persistente de la edad y los años de campo. Pero no se detuvo. El ritmo del perro, su cuerpo inclinado hacia adelante, la cola baja pero firme, las orejas erguidas, hablaban no solo de instinto, sino de memoria.
Y de propósito. Llegaron a un claro estrecho, delimitado por 3 árboles derribados. El suelo, blando por capas de hojas húmedas, estaba intacto. El perro se detuvo al borde, hocico bajo, como oliendo el pasado. Luego, giró la cabeza hacia Harold y lo miró con la misma inquietante quietud que había mostrado en la subasta. Harold avanzó con cuidado, sus ojos escrutando el suelo. Al principio, no vio nada fuera de lo común. Tierra, ramas rotas, musgo. Pero entonces, su bota golpeó algo con un sonido hueco y sordo. Se arrodilló, escarbó con las manos, y allí estaba. Madera podrida, húmeda. Una caja. No un cajón de herramientas ni un baúl olvidado. Aquello había sido enterrado. Ocultado. La tapa cedió fácilmente, desmoronándose en los bordes. Dentro había papeles mojados envueltos en plástico amarillento. Los levantó con manos temblorosas y desplegó la primera hoja. Un folleto de búsqueda. Mason Carter. Visto por última vez cerca del lago Hallow-Urill. Harold parpadeó. Esos folletos nunca circularon en su condado. Provenían del este, mucho más allá. Sin embargo, estaban ahí, preservados en el vientre del bosque, ocultos en una caja que nadie jamás pensó buscar. Debajo había mapas de senderos, bocetos a mano con tinta roja, rutas marcadas, fechas apuntadas. Cada punto señalado correspondía a un año, cada fecha, a un intento. El último marcado, apenas 6 meses atrás. Quien había reunido eso, no había renunciado nunca. En el fondo de la caja, encontró algo más. Una placa plastificada. Desgastada, pero legible. Unidad de búsqueda y rescate del condado Franklin, División K9. Y debajo, un nombre. Max. Harold giró lentamente la cabeza hacia el perro, que seguía allí, con el pelaje agitado por el viento helado. Y por primera vez desde que lo recogió, comprendió. No era un simple perro abandonado. Era un perro de trabajo. Un rastreador. Un sobreviviente. Uno que había seguido buscando, cuando todos los demás se rindieron. Se sentó en uno de los troncos, con el folleto en las manos, el corazón latiendo desbocado. 7 años. 7 años de silencio. Las autoridades habían clausurado la búsqueda al cabo de 3 semanas. Declararon que el terreno lo hacía imposible. Con las inundaciones, dijeron, no había esperanza. Pero alguien no lo aceptó. Alguien siguió buscando. Max. Y ahora Max estaba aquí. El perro se incorporó de pronto, su postura se tensó. Se alejó de la caja, con el hocico pegado al suelo, y volvió a transformarse. Ya no era un compañero. Era un rastreador. Harold se puso de pie, con el cuerpo rígido, y lo siguió. Avanzaron más profundo en el bosque. Los árboles comenzaron a espaciarse, la luz filtrada a través de las ramas parecía más clara, casi dorada. Y entonces, el suelo se hundió. Un barranco poco profundo. Max bajó primero, temblando ligeramente, cada paso medido. Harold descendió tras él, y al mirar al barro blando bajo sus pies, se detuvo de golpe. Allí, impresas con claridad en la tierra húmeda, había huellas pequeñas. Del tamaño de un niño. Claras. Frescas. Demasiado recientes para pertenecer a un recuerdo. Harold se quedó sin aliento. Max, con la nariz alta, miraba en dirección a una curva del barranco. Su cuerpo temblaba, pero ya no de frío. Era algo más. Anticipación. Esperanza. Y Harold, de pronto, comprendió. El perro no estaba cerrando una historia. Todavía estaba en la misión. Y tal vez, solo tal vez, el niño al que una vez aquel perro había intentado encontrar, no estaba tan perdido como el mundo entero había creído. Harold permanecía inmóvil al borde del barranco, su silueta recortada por la penumbra, con la respiración marcada en el aire frío como una exhalación del pasado. Sus ojos, fijos y abiertos de par en par, no podían apartarse de aquellas pequeñas huellas impresas en el barro húmedo. Eran inconfundibles. Pequeñas. Recientes. Contó 6 marcas. 3 por cada pie,
espaciadas con la torpeza propia de un niño, y que seguían paralelas al borde de la orilla, hasta desvanecerse entre la espesura. Su mente se resistía a aceptar lo que veía. No había razón lógica para que un niño estuviera allí. No había senderos señalizados. Ni cabañas. Ni campamentos. A kilómetros de cualquier rastro humano. Y sin embargo, la evidencia era irrefutable. Estaba justo allí, a sus pies, tan nítida como un susurro del destino. Max avanzó con cautela, la nariz rozando la tierra, siguiendo una línea invisible entre los árboles, guiado no por la vista, sino por la memoria del olfato. Harold lo siguió en silencio, a pocos metros de distancia, escudriñando cada rincón, cada rama rota, cada señal, con los oídos aguzados al menor crujido, al silbido del viento o a cualquier cosa que no perteneciera al bosque. Después de unos 40 metros de marcha tensa, el terreno volvió a descender, esta vez hacia el lecho seco de un antiguo arroyo, cubierto de hojas muertas y ramas podridas. Max se detuvo de golpe. Hurgó con el hocico en un montículo de tierra apelmazada. Luego se sentó junto a él y esperó, con la mirada clavada en Harold. El hombre se acercó lentamente. Se arrodilló, sus dedos entumecidos comenzaron a remover las hojas. Entonces lo vio. Semienterrado bajo la capa de hojarasca húmeda, apareció un pequeño impermeable azul, desteñido por el tiempo. Tenía un desgarro en la manga izquierda. Y una etiqueta cosida en el cuello, apenas visible por el desgaste. M. Carter. Harold se quedó petrificado. Su mano, congelada en el aire, temblaba. Aquello no era solo una prenda olvidada. Era una señal. Un mensaje. Una voz del pasado que, de alguna forma imposible, había encontrado su camino de regreso. Max no solo había recordado al niño. Nunca, jamás, dejó de buscarlo. Pero, ¿por qué aquí? ¿Por qué ahora? Harold supo que necesitaba hablar con alguien. Con alguien que hubiera vivido aquella búsqueda. Que la sintiera todavía como una herida abierta. Y solo un nombre cruzó su mente como un latido. Walter Harris, el antiguo jefe de bomberos. Se había retirado hacía 5 años y vivía solo, en una vieja caravana oxidada cerca de los silos de grano abandonados. Walter había dirigido la búsqueda local de Mason Carter. Había sido la cara visible ante la prensa, el que habló con los padres, el que se mantuvo firme, hasta que el caso fue declarado cerrado. Y entonces desapareció del ojo público como una sombra más. Harold llamó a Max, que se acercó sin protestar. Regresaron a la ATV con la caja de recuerdos bajo el brazo, el abrigo doblado con cuidado y la insignia entre los folletos. El viaje de vuelta se sintió más largo. No por la distancia, sino por el peso invisible que ahora llevaban con ellos. Encontró a Walter sentado en un banco desvencijado detrás de su remolque. Sostenía un termo metálico entre las manos, bebiendo café mientras observaba el horizonte. Su barba era más espesa y blanca que la última vez que lo vio. Sus ojos, aunque envejecidos, mantenían esa intensidad que no se apaga con el tiempo. Al verlos llegar, entrecerró los ojos primero al perro, y luego a la caja. «Llegas tarde», murmuró. «Supuse que vendrías tarde o temprano». Harold se quedó paralizado. «¿Qué?» Walter tomó un largo sorbo. «Ese perro. Max. Lo vi en la subasta, hace una semana. Pensé que estaba soñando. No dije nada. ¿Qué se suponía que dijera? Oye, creo que el fantasma de un perro de rescate acaba de aparecer detrás del granero». Harold se sentó a su lado, con el rostro serio. «¿Lo conocías?» «Yo dirigí su unidad», respondió Walter, sin vacilar. «Me lo asignaron el día que recibimos la llamada de Mason. El mejor rastreador que he visto en 2 décadas. Buscamos sin descanso durante semanas. Cada vez que Max olfateaba algo, venían las tormentas. Derrumbes. Corrimientos de tierra. Y un día, simplemente desapareció. Pensamos que se lo había llevado la corriente. Le hicimos un servicio. Entregamos a su adiestrador una bandera doblada». Harold abrió la caja y le mostró el contenido. Los folletos húmedos, la placa oxidada, el impermeable. Walter no dijo nada. Asintió.
Lentamente. Como si cada objeto validara una sospecha que llevaba años guardando en silencio. «Hay algo más», dijo Harold. «Huellas. Pequeñas. Recientes». Walter apretó la mandíbula. Guardó silencio un largo rato. Luego, apenas en un susurro. «¿Crees que el niño está vivo?» Harold bajó la mirada. No sé qué pensar. Walter se quedó mirando el bosque. Más allá de los árboles, la niebla comenzaba a teñirse de oro con los primeros rayos del sol. Si lo está, significa que lo dejamos ahí. Todos. Lo declaramos muerto. Nos rendimos. Tú no te rendiste, dijo Harold en voz baja. Perdiste a tu perro. A tus hombres. Pero no te rendiste. No importa, respondió Walter, con amargura. El resultado fue el mismo. Se quedaron en silencio un largo rato. Finalmente, Harold se levantó. Max lo acompañó al instante. Creo que está intentando terminar su trabajo. Walter alzó la vista. Y por primera vez en años, algo en sus ojos volvió a encenderse. Entonces será mejor que le ayudemos. Aún no lo sabían, pero ese descubrimiento, las huellas, el abrigo, la caja de recuerdos, no solo removería las entrañas del bosque. Pronto, estremecería los cimientos de un pueblo que había aprendido a enterrar su culpa bajo años de silencio. La verdad estaba emergiendo. Estuvieran preparados. ¿O no? Partieron antes del amanecer. El cielo era aún lo bastante oscuro como para borrar el horizonte, y el suelo bajo sus botas tenía ese frío que se cuela por las suelas y sube por la columna como un escalofrío ancestral. Harold conducía en silencio. Walter iba junto a él, con la caja sellada en plástico sobre sus piernas, y Max en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el cristal, pero con los sentidos agudos, alerta, como si algo lo llamara desde el corazón del bosque. No hablaron. No hacía falta. Ya no quedaban conjeturas. Solo hechos. Solo el bosque. Y lo que éste había decidido revelar. Aparcaron en el mismo claro donde Harold había entrado el día anterior. Esta vez, sus pasos eran más firmes. Más graves. Walter había traído su vieja radio portátil militar, aún funcional. También un GPS antiguo, una linterna parpadeante, y un chaleco de búsqueda y rescate color naranja tan desteñido como el tiempo que había pasado desde la última vez que lo usó. Max tomó la delantera. Y esta vez, su paso no era cauteloso. Era resuelto. Llegaron al árbol caído. El sitio donde todo había comenzado. La tierra removida seguía allí. Y las huellas, aunque más tenues por el viento, seguían visibles. Como si el bosque aún las protegiera. Pero aún estaban allí, como un susurro grabado en la tierra, demasiado frágil para resistir otra tormenta. Walter se agachó despacio, examinando el suelo con una mirada grave. «Es pequeño», murmuró con una voz tan serena como densa, cargada de una emoción que no nacía del tiempo, sino de algo más profundo. Pasos livianos, no se arrastraba. Eso significa que no estaba herido cuando cruzó por aquí. Harold asintió, aunque su garganta se sentía cerrada. Y son recientes, 2, quizá 3 días, dijo casi en un suspiro. Entonces, continuó Walter con voz baja, si estuvo aquí, podría estar cerca, muy cerca. Max comenzó a girar sobre sí mismo, olfateando con intensidad. Luego, de pronto, se dirigió hacia la ladera oeste del barranco, donde la maleza era más espesa y los árboles se apretaban como si escondieran un secreto. Su andar fue más lento al principio, y después, súbitamente, se aceleró. Había captado algo. Sin cruzar palabra, los dos hombres lo siguieron. Se movían entre matorrales enmarañados, saltando ramas caídas y agachándose bajo troncos arqueados. El silencio del bosque era tan denso que sus respiraciones parecían gritar. Hasta que, de pronto, Max se detuvo en seco. Frente a ellos, el terreno descendía formando una leve depresión, y en su centro se erguían los restos fantasmas de lo que alguna vez fue un puesto de guardabosques. Solo quedaban vigas podridas, láminas de metal oxidado y un tejado colapsado que apenas ofrecía sombra. Pero bajo aquella ruina olvidada por el tiempo, el musgo revelaba señales de vida.
envoltorios vacíos, una lona raída, una cantimplora corroída, y junto a una roca, una pequeña figura de madera tallada con forma de perro. Harold dio un paso, con una mezcla de temor y esperanza empujándole el pecho, y se detuvo, paralizado. Bajo una gran corteza, cuidadosamente colocada, había una manta doblada, aún seca. Sobre ella, migas frescas. Y el corazón de una manzana, todavía brillante bajo su piel dorada. Alguien estuvo aquí, susurró, como si temiera romper el frágil hechizo del momento. Walter escaneó el área con la vista, luego levantó su vieja radio y sintonizó el canal 2. Si estás aquí, no venimos a hacerte daño, dijo, su voz temblaba ligeramente, desafiando la estática que zumbaba en la frecuencia. Estamos aquí para ayudarte. Me llamo Walter. Fui parte del equipo que te buscó hace años. Y te hemos traído a tu perro. El viento recogió sus palabras y las esparció entre los árboles. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía contener la respiración del bosque entero. Hasta que, súbitamente, un sonido muy leve rompió el aire. Hojas moviéndose, ramas separándose con un cuidado que no era animal, sino humano. No era un grito. No era un llanto. Era el roce suave de un cuerpo pequeño desplazándose sin romper del todo lo que tocaba. Max se giró de inmediato. Orejas erguidas, cola baja. Su postura era toda atención, pero nada agresiva. Harold avanzó un paso con las palmas abiertas. Está bien, dijo suavemente, su voz envolvente como una manta. No somos del gobierno. No vinimos a llevarte a ningún sitio. Solo queremos saber que estás a salvo. Hubo otro sonido, pasos que se alejaban. Rápidos, pero no desesperados. Precavidos. Nos está observando, dijo Walter apenas en un hilo de voz. Y no confía, añadió Harold con pesar. Max no se movió. Solo giró la cabeza, miró a Harold, y volvió la vista hacia el bosque. Luego comenzó a caminar de nuevo, lento pero firme. Lo siguieron. Esta vez más adentro, cruzando límites que ningún mapa había marcado jamás, hacia rincones del bosque que ni siquiera Walter, en todos sus años de búsqueda, había explorado. Y fue allí, más allá de una cresta cubierta de musgo y silencio, donde encontraron la cueva. La entrada era baja, semicubierta de hiedra y helechos, apenas visible para quien no supiera exactamente lo que buscaba. Lo justo para que un niño pudiera arrastrarse por ella. Desde el exterior, gracias a un rayo de luz de la mañana que entraba en el ángulo preciso, se distinguía un leve parpadeo, un movimiento, una sombra viva. Harold sacó de su bolsillo la figura de madera y la colocó suavemente a la entrada de la cueva. Luego se alejó un paso, sin decir palabra. Porque a veces, cuando buscas a alguien que lleva demasiado tiempo escondido, no lo fuerzas a salir. Le das espacio. Le haces saber que ya es seguro. Y esperas. Simplemente esperas. El tiempo se suspendió. El bosque los envolvía como una catedral viva, en un silencio tan reverente que ni los pájaros se atrevieron a cantar. Harold no se movió, con las botas ancladas en el musgo húmedo, los ojos clavados en la cueva. Walter, a su derecha, tenía la radio bajada. Su rostro era una mezcla de solemnidad, cansancio y una esperanza vieja, casi extinguida. Max estaba sentado, sin hacer un solo sonido. No ladraba, no se quejaba. Solo observaba, firme, paciente. Como si hubiese estado esperando este instante toda su vida. Y entonces, ocurrió. Primero, una mano. Pequeña, sucia. Los dedos se cerraron con cautela alrededor de una roca. Luego, lentamente, emergió un rostro. Pálido bajo la suciedad, ojeroso, con los ojos grandes y oscuros como pozos de noche. Era un niño. No aparentaba más de 10 años, aunque debía tener 14. Vestía capas de ropa desiguales, parchadas con telas distintas, y su cabello caía en mechones desordenados que hablaban de años sin tijeras. Pero lo que hizo que Harold sintiera el corazón apretarse en su pecho, fue su expresión. Desconfianza. Miedo. Y debajo de todo eso, reconocimiento. Max se levantó y avanzó 2 pasos.
El niño se estremeció, pero no se alejó. En cambio, cayó de rodillas, abrió los brazos, y pronunció una sola palabra. Max. El perro gimió, acortó la distancia y apoyó la cabeza contra el pecho del niño. El niño lo abrazó con fuerza, enterrando el rostro en su pelaje, sus hombros temblaban, pero no hizo ningún sonido. Ni uno solo. Solo cuando Max se separó un poco, el niño alzó la vista. Miró a Harold. Miró a Walter. Sus ojos decían que no tenía idea de quiénes eran. Ni de qué esperaban de él. Walter dio un paso, sus manos abiertas como una promesa. ¿Mason? Preguntó con una ternura que rompía el alma. El niño no respondió al instante. Bajó la mirada, pero no soltó a Max. Y entonces, Mason asintió. Fue un gesto leve, casi imperceptible, pero suficiente. En ese instante, Harold sintió como algo se removía en lo más profundo de su pecho. Una mezcla de alivio, incredulidad, y una punzante sensación de culpa. Una culpa que no podía explicarse con lógica. Jamás había conocido a ese niño. Y sin embargo, en ese momento, se sintió inexplicablemente responsable de cada día de sufrimiento que Mason había atravesado en silencio. No estamos aquí para hacerte daño, dijo Harold con voz suave y controlada, luchando por mantener la calma. Solo queremos llevarte a un lugar seguro, a un lugar cálido, donde ya no tengas que esconderte. Los ojos de Mason se movieron entonces hacia el cajón de madera que Walter llevaba colgado del hombro. Luego, sin pronunciar una palabra, señaló con un gesto hacia la cueva y les indicó que lo siguieran. Tuvieron que arrastrarse para atravesar la estrecha entrada, abriéndose paso entre raíces y humedad, hasta adentrarse en una cámara interna sorprendentemente profunda. La cueva no era ancha, pero había sido cuidadosamente transformada en un refugio. Las mantas estaban extendidas en una especie de rincón destinado al descanso. Latas oxidadas, raíces secas y frascos improvisados alineaban una de las paredes. Cerca de un pequeño círculo de piedras, las cenizas aún tibias de un fogón revelaban que Mason había estado allí recientemente, y que había sobrevivido no por suerte, sino por instinto y adaptación. Walter se arrodilló junto al improvisado lecho. ¿Alguien te ayudó?, preguntó en voz baja, casi como un susurro que no quería asustar. Mason tardó unos segundos. Luego, con esfuerzo visible, asintió. Un hombre, dijo. Al principio traía comida, luego dejó de venir. Harold intercambió una mirada significativa con Walter. ¿Sabes cómo se llamaba?, inquirió Walter. No, negó Mason. Dijo que no hablara. Que aquí era más seguro. ¿Recuerdas de dónde venía? ¿Qué aspecto tenía? Mason se quedó en silencio, luego respondió con frases sueltas. Sombrero, abrigo verde. Tenía una placa, pero no como la tuya. Walter frunció el ceño, con el entrecejo profundamente marcado. Miró a Harold. ¿Un guardabosques? ¿O alguien que se hacía pasar por uno? Sin responder, Mason se levantó, caminó hasta el otro extremo de la cueva y buscó detrás de una roca plana. Sacó una pequeña caja de metal. En su interior había papeles arrugados, doblados muchas veces. Estaban cubiertos de dibujos hechos a mano. Árboles, ríos, caras y perros. Uno mostraba la silueta de un hombre junto a un árbol enorme, con una gran X roja cruzando su pecho. Otro mostraba a Max, detallado, reconocible, y con una estrella sobre su cabeza. Le entregó la caja a Walter y luego retrocedió un paso. La voz de Walter tembló. Intentaste contárselo a alguien, ¿verdad? Mason asintió lentamente. Nadie vino. Solo Max. La frase cayó como un hachazo en medio del silencio. Un niño perdido en el bosque, mantenido con vida por un desconocido por razones aún oscuras, y finalmente salvado no por un sistema que falló, sino por un perro que jamás dejó de buscar. Cuando salieron al exterior, el aire había cambiado. El bosque, antes pesado y cerrado, ahora parecía más ligero, más vivo, como si los estuviera observando, como si también él hubiera contenido la respiración durante todos esos años. Se sentaron en círculo junto a una pequeña hoguera, justo a la entrada de la cueva.
Walter había logrado encenderla con su viejo pedernal, y Harold sacó algo de comida. Un poco de carne curada, 2 barritas de cereal y un frasco de caldo caliente que sirvió en una taza metálica. Mason se acomodó entre ellos, Max acurrucado a su lado como un guardián silencioso. Sus ojos seguían alerta, reaccionando a cada sonido del bosque, pero en sus hombros había algo distinto. No era confianza, pero sí una insinuación de ella. Walter no lo presionó. Simplemente le ofreció la taza, y esperó. Mason la tomó con ambas manos. Bebió a sorbos lentos, con cautela, y luego la dejó en el suelo. Se limpió la boca con el dorso de la manga. Durante unos segundos, observó las llamas sin decir palabra. Y entonces, como si pronunciara un secreto que se había repetido a sí mismo cada noche durante años, comenzó a hablar. Me perdí después de la lluvia, dijo. Estábamos acampando. Seguí a mi perro entre los árboles. Corrió tras algo, creo que una ardilla. No pretendía alejarme, pero todo se veía igual cuando llegó la niebla. Harold sintió como esas palabras se le clavaban en el pecho. Grité, continuó Mason. Llamé a mi madre. A mi padre. Intenté volver, pero el río estaba crecido. No podía cruzar. Luego oscureció. Su voz no se quebró, pero se volvió tan tenue que apenas se oía. Esa noche dormí bajo un árbol. Tenía frío. Pensé que me encontrarían al amanecer. Pero nadie vino. No en 2 días, creo. Walter se inclinó hacia adelante. ¿Y entonces fue cuando apareció él? Mason asintió. No tenía nombre. Solo decía que no podía volver. Que había gente mala buscándome. Que aquí estaría más seguro. Harold frunció el ceño, indignado. ¿Qué clase de hombre le dice eso a un niño? Tenía un Valkyrie, añadió Mason. Podía oír voces por la noche. A veces mencionaban mi nombre. Creo que era la policía, pero él solo lo encendía cuando oscurecía. Decía que debíamos estar callados. Walter lo miró intensamente. ¿Te hizo daño alguna vez? Mason negó con la cabeza. No, pero me asustaba. Decía que si me iba, la gente pensaría que mentía. Que me llevarían. Que mis padres se enfadarían conmigo por haberme escapado. ¿Y le creíste? Tenía 7 años, respondió Mason con voz casi apagada. Harold cerró los ojos un instante. A veces, la crueldad no se mide en actos, sino en lo que te hacen creer. ¿Cuánto tiempo estuvo contigo? No lo sé, semanas, meses. A veces traía comida, latas, fruta, cerillas, pero un día, dejó de venir. ¿Recuerdas algo más sobre él? Preguntó Walter. Algo que pueda ayudarnos a identificarlo. Mason dudó, luego, con voz baja, dijo. Tenía un tatuaje en la mano. 3 letras, MCS. Los ojos de Walter se abrieron de par en par. Harold entrecerró los suyos. ¿Te dice algo? Walter asintió, sombrío. Mason County Search, una unidad privada de búsqueda y rescate. Voluntarios. Trabajaron con nosotros la primera semana del caso Carter, pero fueron expulsados por conducta inapropiada. Recuerdo a uno en particular. Dan Mercer. Ex guardabosques. Fue echado del servicio años antes. Nunca se le acusó formalmente, y luego desapareció. Harold se puso en pie, inquieto. ¿Y crees que fue él? Si fue él, dijo Walter con voz grave, entonces esto no fue un rescate. Fue un encubrimiento. Mantuvo al niño oculto, para silenciar algo. ¿Pero qué? Preguntó Harold. ¿Por qué esconder a un niño? ¿Qué podría saber él? Mason alzó la mirada. Dijo que alguien cometió un error, uno muy grande. Que había gente asustada. Que si yo hablaba, todo se arruinaría. Walter también se levantó, pálido. Tenemos que ir a ver al sheriff. Hoy mismo. Pero los ojos de Harold no se apartaban de Mason. Algo en su expresión, algo que aún no había dicho. Y él lo sabía. ¿Y qué hay de sus padres? Preguntó Walter, con la voz apagada, cargada de una compasión fatigada. Se mudaron a Nebraska, respondió Harold tras un largo silencio.
Se divorciaron 2 años después de que concluyera la búsqueda. El dolor los destrozó. Nunca lograron volver a ser los mismos. Walter bajó la mirada, tragando saliva. Harold exhaló profundamente, como si liberara parte de un peso que llevaba años acumulando. Entonces, llevamos al chico a casa, dijo con decisión. Y contamos la verdad. Toda. Caiga quien caiga. El viento se deslizó entre los pinos, llevándose consigo el humo de la hoguera, como si la propia naturaleza quisiera purificarse de todo lo no dicho. Max se puso de pie, moviendo la cola con lentitud, y se apretó contra el costado de Mason. El niño no se inmutó, porque ahora que la verdad había empezado a salir a la superficie, ya no había marcha atrás. No para Harold, no para Walter, y desde luego, no para el perro que jamás dejó de escuchar. El viaje de regreso a la ciudad fue surrealista, como si transitaran entre dos mundos. El niño, envuelto en el viejo abrigo de lana de Harold, se sentó en medio del asiento delantero de la camioneta, con los ojos muy abiertos, sin pestañear, como si intentara absorberlo todo y al mismo tiempo, protegerse de todo. A través del parabrisas, desfilaban campos de heno, silos de grano y letreros oxidados que no habían cambiado en más de una década, como si el tiempo hubiera decidido detenerse tras su desaparición. Max, en el asiento trasero, permanecía acurrucado en silencio, pero con los ojos fijos en Mason, como un centinela que teme que si deja de vigilar un instante, lo perderá para siempre. Nadie hablaba. Las palabras, en ese momento, parecían demasiado pequeñas para contener lo que todos sentían. Lo único que importaba era llevar al niño a un lugar seguro, y prepararse para lo que vendría después. Porque con la verdad saliendo a la luz, también vendrían las sombras. Llegaron a la comisaría poco después de las 10. Aparcaron discretamente en el estacionamiento trasero, lejos de miradas curiosas. Walter ya había hecho una llamada durante el camino, solicitando una reunión privada con el sheriff Addington, un viejo colega, o al menos, alguien que Walter aún esperaba que valorara los hechos por encima del escándalo. Entraron por una puerta lateral, evitando la entrada principal, y condujeron a Mason hasta una sala de conferencias pequeña pero cálida, donde lo envolvieron en una manta gruesa y le ofrecieron una botella de jugo. El sheriff llegó minutos después, con el uniforme perfectamente planchado, pero el rostro demacrado por el insomnio y la preocupación. No dijo una palabra al principio. Observó a Mason. Luego a Max. Y por último, a la caja metálica que Walter había colocado con cuidado sobre la mesa. ¿Esto es real?, preguntó finalmente, con un hilo de voz cargado de incredulidad. Lo es, afirmó Walter con un leve asentimiento, tan firme como el acero. ¿Estás absolutamente seguro? Tenemos su abrigo. Su nombre en la etiqueta. Dibujos hechos por él. Detalles sobre el hombre que lo mantuvo oculto. Incluso un tatuaje de una unidad que coincide con un exvoluntario de la búsqueda original. El niño lo recuerda todo, y el perro jamás dejó de buscarlo. El sheriff se dejó caer pesadamente en una silla. Jesucristo. Harold habló entonces, con una voz tranquila, pero afilada como un cuchillo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Addington se frotó las sienes con ambas manos. Agotado. Abriremos una investigación, pero en silencio. Si esto se filtra antes de tiempo, habrá una tormenta mediática infernal. Debe haber una tormenta, interrumpió Walter con dureza. Este niño fue abandonado durante 7 años en un bosque. Alguien tiene que responder por eso. El sheriff vaciló. Ya sabes cómo funciona esta ciudad. La mitad de los oficiales que participaron en esa búsqueda aún están aquí. Algunos retirados, otros todavía activos. Si se revela que alguien enterró pruebas, que se retiraron los perros demasiado pronto, o que las coordenadas finales fueron suprimidas. Te preocupa más la reputación, lo cortó Harold con frialdad. Nosotros nos preocupamos por el niño. Addington volvió a mirar a Mason. El niño no desvió la vista. No desafiaba. Simplemente estaba cansado de ser ignorado. Haré lo que pueda, dijo finalmente el sheriff. Pero necesito tiempo. Pero el tiempo ya se había acabado. A la mañana siguiente, los rumores comenzaron a correr como pólvora seca.
Se decía que un niño había sido encontrado en el bosque. Que Max, el viejo perro de la subasta, había tenido algo que ver. Al mediodía, una emisora de radio local publicó un titular enigmático en su página. Periódico enrollado. Vuelve el niño perdido. El sheriff guarda silencio. Y por la tarde, los extraños comenzaron a aparecer. Primero fue una mujer con una cámara y un bloc de notas, que preguntó si Mason estaba alojado en la granja de Harold. Después, un hombre en un sedán oscuro se estacionó cerca del bosque, pero se marchó en cuanto Harold salió con una linterna en la mano. El tercero fue diferente. Estaban sentados en el porche esa noche, con Max dormitando a los pies del niño, cuando una camioneta sin luces se detuvo lentamente frente a la propiedad. Nadie bajó. Solo esperó. Mason se puso de pie de inmediato, rígido, con el rostro pálido como la ceniza. «Es él», susurró. «Es el hombre de antes». Harold se levantó de golpe, con el corazón acelerado. «¿Estás completamente seguro?» El niño asintió sin vacilar. Walter salió por la puerta principal, con la escopeta apoyada en el hombro. Pero la camioneta ya se alejaba en la oscuridad, sin prisa, como una sombra que retrocede. No lo persiguieron. No tenía sentido. Pero el mensaje era claro. Alguien sabía que Mason había regresado. Y no estaban contentos. Porque la verdad, esa verdad que tantos años se ocultó, ya había empezado a salir a la luz. Y algunos estaban dispuestos a todo para volver a enterrarla. A la mañana siguiente, Harold lo supo con certeza, los estaban vigilando. No era paranoia, era instinto. Vehículos familiares que pasaban por la granja demasiadas veces al día. Extraños que no sostenían la mirada cuando se los saludaba. Silencios demasiado largos al otro lado del teléfono. El sheriff había prometido discreción. Pero la información se estaba filtrando. Y Harold intuía que no era por accidente. Walter lo llamó poco después de las 7. Su voz sonaba tensa, rota. «Me han denegado el acceso al expediente oficial», dijo con rabia contenida. «Dicen que el caso de Mason Carter está bajo revisión restringida, por una evaluación interna en curso. ¿Qué demonios significa eso? No tengo idea. En 20 años en ese departamento, jamás escuché algo así. Están bloqueando la información. Lo cual», dijo Harold, «significa que hay algo allí, que vale la pena ocultar». Miró a Max, que seguía acostado junto a Mason, la cabeza del niño sobre su lomo, ambos dormidos bajo una manta. No habían pegado ojo en toda la noche tras la aparición del vehículo. El miedo aún estaba presente, incluso en el silencio. «Ven al granero», dijo Harold. «Vamos a buscar la verdad por nuestra cuenta». Una hora después, Walter llegó con una caja llena de recortes de periódicos amarillentos, una memoria USB con informes escaneados y 2 cuadernos desgastados que contenían las notas de campo que nunca llegaron a los archivos oficiales. Trabajaron en silencio durante horas, extendiendo los documentos sobre la mesa del granero, cerrando las puertas y cubriendo las ventanas. Lo que encontraron era perturbador. La versión oficial sostenía que el último avistamiento confirmado de Mason fue en un sendero al oeste del campamento. Pero los registros de Walter decían otra cosa. Las alertas de los perros K9 se concentraron más al este, cerca de un antiguo puesto de guardabosques abandonado. Una zona que inicialmente fue considerada clave, pero luego fue descartada misteriosamente. Walter recordaba con claridad quién había dado esa orden. Blake Winston, dijo. Era el enlace entre la policía local y la unidad privada de búsqueda. MCS. Harold entrecerró los ojos. Winston, ahora es miembro de la Junta del Condado. El silencio que siguió fue espeso como alquitrán. Y entonces, ambos comprendieron lo que estaba en juego. Porque el niño perdido no solo había regresado, también traía consigo la llave que podía abrir la puerta a una verdad que muchos habían intentado sellar para siempre. ¿No era vicepresidente?, preguntó Walter, su voz teñida de incredulidad. Y uno de los que más presionó para cerrar la búsqueda tras la segunda semana. Harold señaló un párrafo subrayado en uno de los informes. «Mira esto.
3 perros perdieron el rastro a menos de 90 metros de esa vieja estación de guardabosques. No puede ser casualidad. Walter asintió con gravedad. Es una zona muerta. O alguien limpió el terreno, o alguien operaba allí, oculto, en silencio. A medida que comparaban nombres, fechas y mapas, una inquietante lógica emergía de entre los documentos. Cualquier indicio que señalara hacia el este del bosque, la zona cercana a la cueva donde Mason había sobrevivido, había sido descartado, silenciado o deliberadamente omitido en los resúmenes oficiales. La única persona que había insistido de forma constante en buscar en esa dirección fue trasladada poco después por una supuesta disputa administrativa. Su nombre, Elle Granger. En ese entonces subdirectora de campo. Hoy, reubicada fuera del estado. Tenemos que dar con ella, dijo Harold con decisión. Tal vez sea la única que luchó contra esto desde dentro. Ya lo hice, respondió Walter. Se ofreció a hablar, pero no por teléfono. Harold soltó el aire en un suspiro largo, pasándose las manos por las sienes. Así que tenemos a un niño oculto por 7 años, un perro que nunca dejó de buscar, un voluntario que desapareció en silencio y media operación de búsqueda cuyas piezas no encajan. Y por si fuera poco, hay gente poderosa decidida a mantenerlo todo así. Afuera, un coche volvió a pasar lentamente por el camino de tierra. Harold miró por entre la lona rasgada de una ventana del granero. Era la misma camioneta blanca, con los cristales tintados y sin placas visibles. Nos están vigilando otra vez, murmuró. Walter se puso de pie y aseguró las puertas con un cerrojo oxidado. Entonces trabajemos más rápido. Esa noche, al volver a la casa, Harold encontró a Mason sentado solo en la mesa de la cocina, con Max echado a sus pies. El niño sostenía entre las manos la vieja radio que había traído desde la cueva. Aunque estaba rota, la carcasa agrietada y la batería hacía años que había muerto. La apretaba contra el pecho como si aún emitiera algún susurro que solo él podía entender. Creo que todavía está allá afuera, dijo en voz muy baja. Harold se agachó junto a él. ¿El hombre de la camioneta? Mason asintió con un leve movimiento. Está esperando. Harold le apoyó una mano firme sobre el hombro. Que espere. Esta vez, no vamos a escondernos de la verdad. Incluso Max levantó la cabeza entonces, como si entendiera, como si ese viejo perro supiera que algunas batallas no terminan en el bosque. Algunas apenas comienzan cuando decides salir de nuevo. Elle Granger no había pisado Mason County en más de 6 años. Y aún ahora, sentada en la mesa del fondo de un restaurante en las afueras del pueblo vecino, parecía alguien que seguía arrastrando el peso de las preguntas sin respuesta. Llevaba una chaqueta verde descolorida con la cremallera hasta el cuello y no apartaba los ojos de la ventana. Los dedos crispados en torno a una taza de café que ya estaba fría cuando Harold y Walter llegaron. No sonrió. Solo asintió una vez y señaló la silla frente a ella. Sabía que alguien vendría algún día, dijo. Pero no imaginé que fueras tú. Walter se inclinó hacia adelante, hablando bajo pero con firmeza. Lo encontramos, Elle. Al niño. A Mason Carter. Ella no abrió los ojos con sorpresa ni se llevó las manos a la boca. Solo los cerró durante un largo instante, y exhaló un suspiro que parecía llevar años guardado. ¿Está vivo? ¿Está bien? Sobrevivió, dijo Harold. Gracias a un perro que nunca se rindió. Gracias a Max. Elle apretó la mandíbula con fuerza. Ese perro fue el único que tuvo razón. El único al que no escucharon. Sacó una carpeta delgada de su bolso y la deslizó por la mesa. Guardé copias. No todas, pero las que no me dejaron archivar. Coordenadas, notas de campo, mapas. Todo apunta al este, hacia esa estación de guardabosques abandonada. Winston nos cerró el paso, murmuró Walter mientras hojeaba los documentos. Dijo que era terreno inestable, que no tenía sentido seguir allí. Fueron más lejos que eso, dijo Elle. Falsificaron mi informe final. Lo que archivaron bajo mi nombre dice que el niño se ahogó, y que yo firmé la confirmación. Mentira. Esa noche redacté una objeción formal. Nunca recibí respuesta. Una semana después vaciaron mi taquilla y me mandaron fuera del estado.
Sin explicación. La voz de Harold bajó, grave. ¿Por qué? Porque hice preguntas que no debía. Porque me negué a encubrirlos. Miró a Walter con los ojos firmes. ¿Te acuerdas de Dan Mercer? El guardabosques voluntario. Walter asintió lentamente. Mason lo describió. Lo vi hablar con Winston 3 días antes de que cancelaran la búsqueda, dijo ella. Estaban discutiendo. Mercer tenía una carpeta sellada. Al día siguiente, desapareció. Intenté registrarlo como sospechoso, pero la entrada fue borrada. Harold se recostó en la silla, sintiendo el peso de todo asentarse sobre él como una losa. Volvió, dijo con voz baja. La noche que encontramos a Mason. Ella no se sorprendió. Entonces sabe que el niño está vivo. Y si lo sabe, no se va a volver a esconder. Walter alzó la mirada de los papeles. ¿Qué crees que había en esa carpeta sellada? Pruebas. No sé de qué, pero Mercer sabía algo. Y mantuvo al niño oculto porque alguien se lo ordenó. No actuó solo. Todo apuntaba no solo a una cadena de errores, sino a un encubrimiento sistemático. El silencio de Mason, la lealtad de Max, los rastros borrados, los autos vigilando desde la distancia, todo era parte de un plan para borrar la verdad del mapa. ¿Y ahora qué? Preguntó Walter. Ella los miró a los dos, con intensidad. Tenéis una sola oportunidad. Hacedlo público. Oblígalos a actuar. Si esperáis, lo volverán a enterrar. Desacreditarán al niño, al perro, a ti. Ya lo han hecho antes. Harold se levantó, recogió los documentos y los guardó con cuidado dentro del abrigo. Entonces no esperaremos. Cuando salieron del restaurante, el aire helado les cortó la cara como una advertencia. Max los esperaba junto a la camioneta, con la cola moviéndose lentamente. Mason estaba dentro, envuelto en su manta, con los ojos abiertos, siguiendo cada sombra, cada movimiento. Y cuando Harold abrió la puerta, Mason le dirigió una sola mirada. Como si ya supiera que lo que estaban a punto de hacer iba a cambiarlo todo. ¿Me creyó? Preguntó Mason con un hilo de voz. Harold asintió en silencio. No dejó de hacerlo ni por un segundo, con esa expresión firme que decía más que 1000 palabras. Pero cuando se marcharon, Walter se detuvo al notar un sedán negro aparcado al otro lado de la calle. El motor apagado. Sin matrícula. Exactamente igual al que días atrás habían visto rondando cerca de la granja. Siguen vigilando, y están cada vez más cerca, murmuró Harold, con la mandíbula tensa. Porque cuanto más verdad llevas contigo, más pesado se vuelve el silencio. Y hay alguien, en algún lugar, que está desesperado por mantenerlo sepultado. Aquella noche no durmieron. Ninguno de ellos. El granero, cubierto de lonas viejas y olor a madera húmeda, se transformó en su cuartel improvisado, un refugio sin paredes delgadas ni vecinos curiosos. Un lugar seguro para pensar, planear y resistir. Ella recorría de un lado a otro el banco de trabajo, repasando los documentos que había guardado en secreto durante tantos años, sus pasos cargados de ansiedad contenida. Walter, con el móvil pegado al oído, contactaba con viejos conocidos, periodistas en los que aún podía confiar, hombres y mujeres que creían en la verdad incluso cuando dolía. Harold, mientras tanto, se sentó con Mason. El niño, por fin, se atrevía a hacer preguntas. Muchas. ¿Dónde están mis padres? ¿En qué se ha convertido la ciudad? ¿Por qué todos tienen tanto miedo de la verdad? Max tampoco descansó. Vigilaba el perímetro en la oscuridad, con movimientos lentos y constantes. Sus patas dibujaban círculos invisibles, su nariz husmeaba el viento una y otra vez. El instinto le decía que algo se acercaba. Al amanecer, ya tenían un plan. Irían a WLMN, la emisora de noticias independiente del condado, situada a 3 pueblos de distancia. No era una cadena nacional, ni llamativa, ni poderosa, pero era limpia. Dirigida por Susan Laramie, una periodista tenaz que había pasado 20 años ganándose una reputación a fuerza de publicar lo que nadie más se atrevía. Walter la llamó al romper el alba. A las 7, ya estaban en camino. El viaje fue tranquilo,
aunque nadie lo vivió así. Mason iba en el asiento trasero, apoyando la cabeza contra el cristal, con Max enroscado a sus pies. Elle no dejaba de observar el retrovisor. Harold conducía, atento. Walter hacía llamadas entre susurros. La tensión no era una posibilidad. Era una presencia real. Vivía en cada vehículo que los seguía, en cada cruce donde dudaban, en cada mirada sin palabras. Todos sabían que no habría segunda oportunidad. Llegaron a la emisora poco después de las 9. Susan los esperaba en la entrada, con los brazos cruzados y la mirada afilada, mechas grises en el moño desordenado. «Tenéis 30 minutos», dijo sin rodeos. «Ya me han llamado 2 veces desde la oficina del sheriff. Y una desde la Junta del Condado. Me advierten que esto es legalmente delicado». Walter le entregó la carpeta. «Firme. Por eso estamos aquí. Si sacas esto al aire, no solo destapas una historia. Estás salvando lo que queda del futuro de este chico». Susan hojeó las primeras páginas. Su rostro no cambió. Pero su postura sí. «Entrad». No los llevó al estudio principal. En lugar de eso, los instaló en una sala trasera con una cámara fija, un micrófono y suficiente luz para hacerlo oficial. Mason no quiso hablar frente a la cámara, y nadie lo presionó. Fue Walter quien contó la historia, guiado por las observaciones de Harold y el peso silencioso de los documentos. Las imágenes eran impactantes: mapas alterados, coordenadas eliminadas, informes falsificados, pruebas de encubrimiento. Por encima de todo, el nombre que lo unía todo: Dan Mercer. Y Max, el perro que nunca dejó de buscar. Susan escuchó, grabó, y asintió con gravedad. Cuando terminaron, se levantó con una determinación feroz. «Lo pondré al aire al mediodía. Pero os advierto, esto no quedará en silencio». Salieron sin decir mucho más, con el estómago encogido y la convicción apretada en el pecho. Pero no habían llegado lejos. Al tomar la curva cerca de Miller's Creek, una camioneta apareció de la nada, bloqueando el camino. Harold frenó de golpe. Un segundo coche se colocó detrás de ellos, encerrándolos. 2 hombres descendieron. Uno con gorra y chaleco. El otro, con uniforme de ayudante del sheriff, sin placa visible. Walter susurró: «No salgáis». Harold abrió la puerta lentamente, mostrando las manos vacías. Elle lo imitó. El hombre uniformado se acercó con tono autoritario. «Necesitamos confiscar cierto material en su poder. Documentos del condado. Pruebas retiradas sin autorización». Walter dio un paso al frente. «Esto está protegido por la ley de denunciantes. El niño está vivo. No pueden ocultarlo más. Y ustedes no tienen autoridad para hacerlo público», espetó el hombre. Elle alzó la voz. Su mirada era hielo puro. «Ya lo hicimos». En ese instante, vibró un teléfono. Harold contestó. «Dime que ya está al aire». «Está en directo», respondió Susan. «Ahora mismo. 3 cadenas me han llamado para confirmar. Todo el maldito estado lo sabe». Harold sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Entonces hemos terminado aquí». Los hombres dudaron. Lo sabían. Lo que había comenzado como un intento de intimidación, ahora era una historia demasiado grande para detener. Uno a uno, volvieron a sus vehículos y se marcharon. De regreso en la granja, Mason vio la emisión desde la esquina de la sala, abrazado a Max. Su rostro era impenetrable. Cuando la imagen final se desvaneció, su abrigo raído, su nombre, su historia, se volvió hacia Harold. «¿Crees que ahora se detendrán?» Harold no mintió. «No. Pero ahora, ya no estamos solos. Porque cuando la verdad sale a la luz, empieza a quemar todo aquello que intentó enterrarla». La historia se propagó como fuego sobre rastrojo seco. En menos de 24 horas, estaba en todas partes: radio, televisión, redes sociales. El niño que había desaparecido en el bosque, que regresó años después con un perro lleno de cicatrices y una historia sellada por el miedo, ya no era solo una víctima. Se había convertido en un símbolo. No de tragedia, sino de resistencia. En la ciudad,
La reacción fue fulminante. Algunos quedaron paralizados por el asombro. Otros, que habían conocido a la familia Carter o trabajado en la operación de búsqueda, simplemente no podían creerlo, o no querían. Pero para la mayoría, el sentimiento fue claro. Una mezcla de vergüenza, incredulidad y la dolorosa certeza de haber convivido con una mentira durante años sin haberla cuestionado. La oficina del sheriff se colapsó de llamadas. Los periodistas inundaron las calles. El gobernador del estado exigió públicamente una investigación completa. Y, sin hacer ruido, muchas figuras comenzaron a desvanecerse. Winston no se presentó a la reunión de la junta. Algunos se tomaron licencias médicas súbitas. Archivos desaparecieron. Oficinas cerradas. El control de daños había comenzado. Harold lo veía todo desde el porche de su casa, con una taza de café humeante entre las manos y Max tendido a sus pies, vigilante como siempre. Mason dibujaba en un cuaderno. Su bosque. Su cueva. Un niño. Un perro. Sus trazos eran simples, pero hablaban de todo lo que había vivido. Y, en su silencio, el mundo entero comenzaba, por fin, a escuchar. Pero entre las cartas y ramos de flores que empezaron a llegar al buzón oxidado de Harold, había historias que Mason aún no podía pronunciar en voz alta. Y, entre todos los sobres, uno destacaba. Sin remitente, de color marfil envejecido, con una única hoja cuidadosamente doblada en su interior. La caligrafía era delicada, temblorosa, como escrita con manos que ya no confiaban en la esperanza. Por favor, dime que es verdad. Dime que está realmente vivo. Firmado, Lily Carter. Walter hizo la llamada. Al segundo timbre, una mujer contestó. Y en cuanto escuchó el nombre de su hijo, rompió en llanto. Un llanto que venía desde lo más hondo del alma. 48 horas después, estaba en un vuelo rumbo a casa. No había pisado el condado de Mason en más de 5 años. Demasiados recuerdos. Demasiado dolor. Su matrimonio no sobrevivió a la pérdida. Su cuerpo, apenas. Ahora, de pie frente a la granja de Harold, le parecía más pequeña que en las fotos antiguas. Como si el tiempo la hubiera ido encogiendo, igual que a ella. Era un fantasma de la mujer que había sido. Mason la esperaba en el porche. No corrió, no gritó. Pero cuando la vio bajarse del coche, algo en su cuerpo, hasta entonces endurecido por la distancia, se ablandó. Ella se acercó con pasos frágiles, como si cada centímetro de tierra pudiera quebrarse bajo sus pies. Mason, susurró ella, temblando. Él asintió. Y ella cayó de rodillas frente a él, abrazándolo como si el mundo estuviera a punto de colapsar otra vez. Él no lloró. Solo la sostuvo. Pensé que te habías olvidado de mí, murmuró Mason, con una voz más pequeña que el viento. Nunca, susurró ella, rompiéndose. Nunca, cariño, jamás. Nadie fotografió ese momento. Ni los periodistas estacionados discretamente al otro lado de la calle. Ni Walter. Ni Harold. Fue un instante sagrado. Tan íntimo que no pertenecía a este mundo. Incluso Max se quedó inmóvil, observando desde el porche, su cola golpeando levemente el suelo como un tambor respetuoso. Y justo cuando la pesadilla parecía haber terminado, sonó el teléfono. Era un hombre de la División de Archivos Estatales. Un excolega de Walter. Había visto las noticias. Recuerdo un archivo, lo llamaban el paquete fantasma, dijo. No estaba digitalizado, solo existía en papel. Nunca figuró en el inventario oficial. Lo vi una vez, sellado. Tenía el nombre de Mercer. Dentro, había un mapa dibujado a mano. Señalaba exactamente el lugar donde apareció el niño. Y ese archivo desapareció. Hace 5 años. ¿Está diciendo que lo sabían? Preguntó Walter. Estoy diciendo que alguien sabía lo suficiente, como para esconderlo. Harold aún no había procesado la llamada cuando Max se irguió, rígido y alerta, gruñendo bajo. Sus orejas apuntaban hacia la carretera. Harold siguió su mirada. Un todoterreno negro se había detenido en la entrada de la finca. En el asiento del conductor, inmóvil,
Con las manos al volante y los ojos clavados al frente, estaba Dan Mercer. Sin palabras. Sin gestos. Solo su presencia. Harold entró en la casa, cerró la puerta sin hacer ruido, y miró a Walter. Ha vuelto. Walter no preguntó quién. No hacía falta. Ambos lo sabían. Porque aunque la verdad ya se había desatado, el hombre que había tejido la mentira jamás se había ido. Solo esperaba. Y ahora, había regresado para reclamar lo que el silencio le había entregado. El sol comenzaba a esconderse tras la línea de los árboles cuando Mercer salió de su vehículo. No tenía prisa. Caminaba como quien sabe que cada segundo pesa, y ninguno debe desperdiciarse. Llevaba vaqueros oscuros, chaqueta gruesa, botas cubiertas de polvo. Su rostro, envejecido, no mostraba culpa ni miedo. No era un hombre que se hubiera escondido. Era uno que había esperado su momento. Harold lo encontró a mitad del camino de grava. Las manos a los costados. Inmutable. Walter lo siguió. Y justo detrás, ella, con los brazos cruzados, la mirada como un cuchillo afilado. Mason y Max no se movieron del porche. El niño observaba. Max, en tensión, las orejas planas y el cuerpo erguido. Recordaba. «Has vuelto», dijo Harold. Mercer no le respondió. Miró más allá, directo hacia la casa. «¿Está vivo?» Harold asintió. «Por el perro que abandonaste». Mercer apretó la mandíbula. «Nunca quise hacerle daño». «¿Entonces qué pretendías hacer?», preguntó Walter, con tono acerado. «Desde aquí parece que ayudaste a ocultar la desaparición de un niño. Que mentiste. Que colaboraste con un encubrimiento». Mercer lo miró, sus palabras goteaban de amargura. «Intenté protegerlo. ¿Dejándolo pudrirse solo en una cueva durante años? ¿Crees que la búsqueda se detuvo porque no había más que hacer? Se detuvo porque alguien de más arriba sabía lo que había ocurrido. Y prefirió que todo desapareciera». Ella se adelantó, furiosa. «Entonces dilo». «¿Quién?». Mercer la sostuvo con la mirada. «Winston». Él dio la orden. Dijo que el niño había visto algo que no debía. Que sería más fácil si lo dábamos por perdido, que si lo mataba la naturaleza, sería una tragedia, no un crimen. Walter palideció. ¿Qué puede ver un niño de 7 años que asuste tanto a un hombre como Winston? Hubo una discusión en la estación forestal. Contrabando. Usaban los senderos del parque para mover mercancía ilegal. Mason vio algo. A alguien. Y Winston estaba ahí. Si hablaba, se acababa todo. Harold se acercó un paso, los puños apretados. «Así que lo escondiste. Lo abandonaste». «Le llevé comida. Ropa. Lo visitaba cada semana. Hasta que alguien me descubrió. Me dijeron que me esfumara». «¿Y por qué no acudiste a la prensa?». «No tenía pruebas. Solo la palabra de un niño asustado. Y la mía». «¿Crees que eso lo justifica?». Disparó ella. «No. Pero fue lo que hice». Un silencio pesado cayó sobre todos. Hasta que la voz de Mason se oyó desde el porche, firme como una sentencia. «Me dijiste que mis padres no me querían». Todos giraron. Mason estaba de pie, en la cima de los escalones. Max junto a él. Su voz no temblaba. «Me dijiste que se habían rendido. Que yo estaba más seguro solo». Por fin, Mercer mostró algo en su rostro. «Culpa. Dolor. Tuve que hacerlo. Era solo un niño. Habrías escapado. Y si lo hacías, te encontraban». «Te esperé», susurró Mason, la voz rota. «Durante años». «Lo sé». «No, no lo sabes. Me dejaste en la oscuridad. Sin nadie». Harold se interpuso, alzando la mano. «Esto termina aquí». Walter levantó su móvil. Había estado grabando. «Todo lo que acabas de decir va directo al fiscal del estado. Ya no puedes esconderte. Ya no puedes silenciarlo». Mercer no huyó. No protestó. Solo miró a Mason una última vez. Luego, se arrodilló, las manos abiertas, esperando. Cuando llegaron los agentes del sheriff con las sirenas rasgando el silencio del valle, Mason seguía en el porche,
con Max a su lado. Harold, de pie detrás, le apoyaba una mano firme en el hombro. El niño no lloró, pero cuando se llevaron esposado a Dan Mercer, le susurró algo al oído de su único guardián. Ya se ha acabado. Porque a veces la justicia no grita. No ruge. A veces llega en silencio, como un susurro. Llevado por un perro que se negó a olvidar. Por un hombre que se negó a rendirse. Y por un niño que jamás se dejó desaparecer. Hasta que la tormenta mediática se desvaneció por completo, y aún más allá, hasta que la ciudad recuperó finalmente el aliento, el nombre de Mason seguía resonando en todas partes. En las portadas de los periódicos, en las ondas de la radio, en cada noticiero televisivo, en la boca de los presentadores y en los suspiros de quienes apenas días antes ignoraban los carteles de «Se busca» colgados en sus propias esquinas. Aquellos rostros que antes pasaban de largo sin mirar, ahora estudiaban cada rasgo del niño en sus pantallas, tratando de comprender cómo algo tan inconcebible había sucedido justo ante sus ojos. Pero mientras el mundo buscaba respuestas entre titulares y micrófonos, la granja de Harold se mantenía ajena, intacta, como un santuario detenido en el tiempo. Allí, lejos del estruendo de los medios y de las cámaras hambrientas, el silencio tenía el ritmo pausado de la sanación. Era un refugio donde cada amanecer traía la promesa callada de que el dolor podía comenzar a menguar. Mason hablaba poco en esos primeros días después del arresto de Mercer. Prefería la calma tibia del porche, el vaivén del columpio bajo sus pies descalzos, y la compañía constante de Max, cuya respiración serena era la única música que necesitaba. Algunas noches el niño se despertaba sobresaltado, empapado en sudor, con el corazón desbocado, buscando en la oscuridad algo que no estaba allí. Pero Max siempre sí lo estaba, fiel y paciente, como si su sola presencia bastara para ahuyentar las sombras. Harold nunca preguntó qué veía Mason en sus pesadillas. No hacía falta. Bastaba con asegurarse de que tuviera comida caliente, ropa limpia y, sobre todo, la certeza absoluta de que nadie volvería a hacerlo desaparecer. Walter seguía viniendo cada día. A veces traía formularios, otras veces provisiones, y en muchas ocasiones no traía nada más que su voz tranquila, su presencia firme y una taza de café humeante. Ella también se quedó más tiempo del previsto. Se negó rotundamente a regresar a casa hasta que la investigación oficial llegara al fondo y los verdaderos responsables enfrentaran la justicia. Y así fue, la Junta del Condado fue disuelta bajo la presión estatal. Winston fue imputado por encubrimiento y abuso de poder. Varios oficiales fueron suspendidos y el llamado archivo fantasma, hallado en un armario cerrado bajo llave en la oficina del secretario, se convirtió en una pieza clave dentro de un juicio penal en pleno ascenso. En cuanto a Dan Mercer, no puso resistencia. Se declaró culpable voluntariamente, sin acuerdos ni condiciones. Confesó todo con una claridad dolorosa. Dio nombres. Entregó notas, cartas y registros que había escondido durante años. Y con la voz quebrada, explicó cómo un niño inocente terminó siendo una víctima colateral de un sistema corrompido que prefería el silencio a la verdad, y la conveniencia al coraje. Fue condenado con rapidez. Pero Mason no asistió al tribunal. No quiso revivirlo. Mientras leían la sentencia que cerraba el caso, él estaba en casa, viendo a Max perseguir una mariposa por el jardín, riendo por primera vez en muchísimo tiempo. Lily Carter se mantuvo cerca desde el primer día. Al principio, Mason la observaba desde la distancia, confundido, con una mezcla de deseo y miedo. ¿Cómo confiar en alguien por quien había llorado tanto? Pero ella no lo forzó. Se sentó con él cuando él lo permitió. Respondió con honestidad cada pregunta, por difícil que fuera. Lloró cuando él no pudo, y calló cuando él necesitaba silencio. Así, entre paseos lentos por la granja, comidas compartidas en la cocina y tardes enteras bajo la sombra del granero, comenzaron a reconstruir algo, no lo que habían perdido, sino algo nuevo, más frágil, sí, pero también más auténtico. Un día, Harold encontró a Mason sentado al pie del viejo roble, cerca de la cresta. Era el mismo lugar al que Max lo había guiado aquella primera vez, semanas atrás. El niño tenía un cuaderno en las piernas y un lápiz en la mano. Pero no dibujaba, ni garabateaba sin sentido. Escribía.
Frases completas. Ideas que brotaban del corazón. Harold se sentó a su lado en silencio, sin interrumpirlo. El niño levantó la vista y, sin sonreír, dijo con seriedad: «Estoy escribiendo una historia». «Ah, ¿sí?», respondió Harold. «¿Sobre qué?». «Sobre un perro que salvó a un niño, cuando todos los demás se rindieron». Harold asintió. Sus ojos brillaron. «Parece una historia que merece ser contada». Mason no sonrió. No aún. Pero sus ojos, los mismos que antes eran pozos oscuros de miedo y pérdida, ahora brillaban con una nueva luz. Una chispa. Una semilla. Más tarde, al caer el sol, cuando el campo se bañaba de una luz dorada que parecía bendecir cada rincón, Harold vio a Mason cruzar el patio con Max a su lado. El perro, ya anciano, caminaba lento, pero con dignidad. Esa misma determinación que lo había guiado años atrás, a través de la soledad, de la nieve, del tiempo y de la desesperanza. Y fue en esa imagen, tan sencilla y tan sagrada, donde Harold encontró algo parecido a la paz. Porque por primera vez en mucho tiempo, el niño y el perro ya no huían del pasado, sino que caminaban, juntos, hacia el futuro. Y en ese instante, Harold supo la verdad. La verdad no siempre llega con estruendo. A veces, se presenta con pasos suaves, con cola agitada y ojos leales. A veces, la verdad llega con 4 patas, pelaje sucio y un corazón que nunca dejó de luchar. Si esta historia te ha conmovido, si el viaje de Max y Mason te ha recordado que la lealtad y el valor pueden sobrevivir incluso al miedo y al olvido, suscríbete a nuestro canal. Historias como esta merecen ser contadas. Y recordadas. Huellas de animal. Y si quieres saber qué sucede cuando un perro callejero aparece todas las noches en la puerta de un hospital, no te pierdas nuestra próxima historia. No vas a creer lo que el médico encontró cuando por fin decidió seguirlo. Hasta entonces, cuídate. Y no lo olvides nunca. A veces, los héroes más grandes no dicen una palabra. Solo se quedan.